Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios. Veía una noticia hace un tiempo atrás en La Voz del Interior que habían hecho un relevamiento de suicidios en los últimos 6 años de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, y hubo un aumento del 36% en los casos. En total eran 576 personas. Y pensaba en esto y decía, qué bárbaro, porque son 576 personas que decidieron terminar con su vida. Ponerle un fin a una vida que en realidad no era de ellos, sino Dios se la había dado para que la vivieran. Y pensaba, ¿cuántas personas habrán rodeado a estas personas? ¿Cuánta gente habrá llegado a estas personas? ¿Cuántos amigos habrán tenido estas personas? Y decían, qué necesario es tener buenos amigos. Qué necesario es tener gente que se preocupe por nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro espíritu. Y veía en este pasaje que vamos a ver hoy, gente que realmente amó a sus amigos y hizo lo mejor por él, y como premio el amigo pudo ser sanado. Está en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y mientras miraba este pasaje decía, qué bueno, porque había un lugar dispuesto para el Señor. Dice que Capernaum era el centro operativo de Jesús. Siempre iba y volvía a Capernaum. En Capernaum vivía Pedro, vivía Andrés. En Capernaum se hicieron muchos milagros: la sanación de la suegra de Pedro, la liberación de un endemoniado, la curación de un paralítico, la sanación del criado del centurión, la curación de numerosos enfermos y la liberación de muchos endemoniados, y la curación también de hijo de un funcionario. Qué bueno que había un lugar dispuesto para el Señor. Él siempre volvía ahí. Y dice que después de algunos días se oyó que él estaba en casa. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que había vuelto a casa. Yo decía, qué bárbaro, porque qué hermoso es tener a Jesús en casa. Y creo que todos lo tenemos a Jesús en casa, amén. Jesús no va y viene. Nosotros vamos y venimos con Jesús. Pero Él quiere estar en casa. Y en casa también se producen muchas cosas. Después de algunos días se oyó que el Señor estaba en casa. Y el Señor volvía siempre a ese lugar. Ahí pasó mucho tiempo. Y yo pensaba, ¿podemos decir hoy
¿El Señor vive en casa? ¿El Señor es el Señor de mi casa? ¿El Señor domina mi casa? Porque si el Señor vive conmigo, hay muchas cosas que no haríamos en casa. Hay muchas cosas que cuidaríamos de hacer en casa si el Señor fuera el Señor de mi casa. Y acá estaba el Señor. Y dice que se juntaron mucho, el versículo 2, que no cabían ni aún en la puerta. Y la necesidad muchas veces lleva a la gente a Jesús. Amén. Pero había algo muy parecido a hoy. No eran épocas distintas a estas. Estaban dominados los israelíes por un sistema corrupto. Había pobreza, había desesperanza. El pueblo necesitaba y esperaba a un Salvador, un Mesías. Pero la palabra del Señor es esperanza, amén. El Señor da palabra de vida, amén. Dice que les predicaba la palabra. Y pensaba y decía, ¿qué palabra? Su palabra. El Señor dijo, el que oye estas mis palabras, el que me oye estas mis palabras y las hace. El Señor predicaba su palabra, la palabra de Dios, porque solo las verdades bíblicas ayudan a las personas en su necesidad. La palabra de Dios es verdad y es vida. Y en este sistema mentiroso como el que vivimos, debemos conocer, debemos predicar, pero también debemos vivir la palabra. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor atrae a las personas. ¿Sabe que muchas veces hablamos cosas con las personas, pero cuando nosotros damos una palabra, no vuelve vacía? No vuelve vacía. Mire que la gente habla, la mayoría nos relacionamos con muchas personas, pero cuando vos das una palabra a una persona, nunca vuelve vacía. Siempre hace lo que el Señor quiere que haga en esa persona. A lo mejor no lo ves más, a lo mejor pasó por ahí, pero un día te vas a enterar, o no, pero esa palabra va a seguir haciendo cosas en las personas. Amén. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y es útil. Yo pienso, ¿esto es útil? ¿Es útil un candado? Pero si está acá, ¿es útil? No, así es la palabra. Si yo conozco la clave de este candado, va a ser útil. Pero si no la conozco, va a quedar acá y va a ser inútil. La palabra tenemos que conocerla, como decíamos recién. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña? Doctrina. Dice, y enseñan todas estas cosas, ¿no? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, confronta. Si la palabra de Dios me confronta, ¿quién está equivocado? ¿La palabra o yo? Yo. La palabra de Dios dice que es útil para corregir, ¿no? Si andamos medio chuecos, la palabra de Dios nos endereza. ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios nos confronta, nos corrige y nos instruye en justicia. Nos hace hacer obras justas. Perdón. Esto pasaba en esa casa en Capernaum. El Señor volvía casi siempre y la gente se amontonaba para verlo, porque Él les predicaba la palabra, los confrontaba, los alentaba, los corregía, los instruía en justicia. Y de repente, en escena, 4 personas. Y acá vemos la fe puesta en acción. Dice que vinieron a Él unos trayendo un paralítico.
Y me puse a ver un poco, ¿no? El paralítico. Es alguien que ha perdido su motricidad, es alguien que ha perdido su fuerza, sus músculos. Es algo que se ha producido entre el cerebro y sus músculos, que no hay conexión y no se puede mover. No se puede mover, un paralítico no se puede mover. Puede ser hemipléjico o puede ser parapléjico, ¿no? Cuadripléjico o parapléjico. Pero igual no se puede mover. Puede ser una parte o puede ser las dos partes del cuerpo, pero igual no se puede mover. Y dice que vinieron unos, dice los nombres ese uno, no, vienen unos trayendo un paralítico. Y pensaba, hay gente que por su cuenta no llegará nunca a la presencia del Señor, por su cuenta, ¿no? Hay gente que está paralizada, algunas físicas y otras espiritualmente. Hay gente que está sin posibilidades de ir por sus medios a Jesús. Hay gente que no tiene posibilidad de ir por sus medios a Jesús. Y una pregunta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo por esas personas? Como decía Daniel recién, acá estamos lindos y está calentito. Pero afuera, justo cuando Daniel hablaba recién, me acordaba de una clienta que fue al local y me dijo que ¿has ido alguna vez a la terminal en estos días? Me dijo. No, le digo, nosotros llevamos comida de la noche, me dice. Y no quiero ir más. Porque salen mujeres jovencitas con hijos durmiendo abajo del puente, que no tienen dónde estar. Y no porque sean malas, porque no les alcanza. No porque no trabajan, porque no les alcanza. Y no quieren vivir el subsidio, ¿no? Y pensaba eso, esa gente no está posibilitada a veces de llegar a Jesús por sus medios. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos ir un día, ¿no?, a llevar la palabra. Podemos desafiarnos de salir de nuestra comodidad un día de semana y llevarle un café caliente y darle la palabra. Se me venía cuando Daniel hablaba recién. No está acá. Dice que venía cargado por 4. Este paralítico, que no podía moverse, que no tenía forma de llegar a Jesús, venía cargado por 4. Y yo pensaba, o era muy grandote, o era muy pesado. O realmente tenía eso que se le llama el peso muerto, ¿no? Cuando uno se desmaya, parece que fuera más pesado. Lo cierto es que entre 4 personas lo llevaban. Y ¿cuánto nos cuesta a veces cargar con el peso del hermano, no? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces cargar con la necesidad del otro? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces ayudar a aquel para que venga a Jesús, para que conozca a Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Pero estos 4 lo cargaron y lo llevaron. Pero dice que no podían acercarse a él porque la gente había tapado hasta las puertas. ¿Sabe qué? No se volvieron atrás. No se vuelva atrás. No se vuelva atrás por esa persona que está orando. No se vuelva atrás por esa persona que quiere que venga a la presencia del Señor. Por más que vea que está difícil la cosa. Por más que vea que hay muchos antes que él. Por más que parezca que nunca va a llegar. No se vuelva atrás. No se vuelva atrás. Acérquelo al Señor, llévelo. Sigamos llevando la carga de aquellos que realmente necesitan al Señor. Sigamos llevando esa carga. A veces se pone pesada, a veces tenés que poner plata, a veces tenés que salir de noche, a veces tenés que... tantas cosas. Pero cuando ves su vida transformada, cuando ves su vida cambiada, cuando ves que de la droga pasó a ser lo que era, cuando ves que de las drogas pasó a ser un hombre de familia, casado, con su profesión, ministrando, sirviendo al Señor, decís, gloria a Dios. No se canse, no nos cansemos de llevar el peso de aquellos que no pueden llegar a Jesús, amén. Esforcémonos, seamos valientes. Así le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué. Hay mucho pueblo que conquista, ¿no? Hay mucho pueblo que conquista. ¿Le parece que hay mucho pueblo para conquistar? ¿Le parece? Bueno, esfuércese, sea valiente. Primero ore y después veamos qué podemos hacer.
Dice la palabra de Dios, descubrieron el techo y bajaron el lecho. Esfuerzo, trabajo, dedicación e ingenio. ¿Por cuánto? Por uno. Por uno. Y qué hermoso que es esto, porque podemos hacer muchas cosas y podemos idear muchas cosas. ¿Y si se salva uno? ¡Gloria a Dios! No contemos el número, no busquemos el número, busquemos la salvación de las personas. ¿Uno? ¿Vale uno? ¿El esfuerzo lo vale uno? ¿La plata la vale uno? Lo hagamos. Lo hagamos. Es así. Dice que descubrieron el lecho, ¿no? Y bajaron por el lecho del muchacho. No temas ni te desmayes. Si crees, le dijo el Señor a Marta y a María, si crees verás la gloria de Dios. Usted lo va a ver. Que esté lejos del camino del Señor y quiere que llegue al Señor. Si tiene a alguien, siga creyendo, siga orando, siga cargando su peso, siga llevándolo a la presencia del Señor en oración. Y si cree, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Dice el versículo 5, que el Señor, al ver la fe de ellos, ¿no? Vio la fe en esas 4 personas que no detuvieron su marcha. Lo trajeron cargando, vinieron caminando, se encontraron con la casa llena. El Señor no podía, pero entraron por el techo. Y el Señor, viendo la fe de los amigos, ¿no? Y pensaba yo, ¿cuánta fe tengo que tener? ¿Y cuánta fe tenemos que tener en Jesús a la hora de ministrar a los niños? A la hora de ministrar a los jóvenes, a la hora de ministrar a los adolescentes, a la hora de ministrar a los discípulos, a la hora de todo lo que hagamos. ¿Cuánta fe tenemos que tener en Jesús? Que Jesús puede hacer algo con esas personas. Amén. Que el Señor vea en nosotros esa fe que tuvieron estos 4, que nada los detuvo, para que su amigo estuviera a los pies de Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que es esto! Porque el Señor, cuando lo miró, ¿qué le dijo? Hijo. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el gran problema de este muchacho? No se podía mover, no podía caminar. No sabemos si escuchaba, estaba totalmente paralizado. Pero la palabra del Señor fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Definitivamente Jesús sabe que primero es nuestra libertad espiritual y luego la sanidad física. Porque ¿el Señor puede hacer milagro en tu vida? Sí, claro que sí. Él es Dios y puede hacer lo que se le ocurra. Pero la decisión muchas veces de ser salvo o no es de la persona. El Señor, ese chico no podía ni hablar, no podía ni moverse. El Señor le perdonó los pecados. Y después que le perdonó los pecados, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Aparecieron los señores escribas. ¿Y qué decían? Blasfemia. ¿Cómo puede perdonar pecado? Y tenían razón. Tenían razón. Y cuando dieron esa sentencia que era blasfemia, el Señor Jesucristo lo tendría que haber apedreado, porque estaba blasfemiando a Dios. Pero sin embargo, no tuvieron en cuenta que Jesús era Dios. Amén. Y se quedaron ahí, porque el Señor, mirando lo que había en sus corazones, ¿sí? ¿Qué le dijo? ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil de decirle a este hombre que está acá tirado? ¿Que se levante y que se vaya a su casa? ¿O que sus pecados le son perdonados? ¿Qué es más fácil de decirle? ¿Qué le hubiese dicho a usted? Yo no sé qué le hubiese dicho, pero el Señor sí sabía qué decirle. Tus pecados te son perdonados. Y los miró a todos y le dijo:
Y como piensan ustedes que yo no puedo perdonar pecados, se olvidan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ahí me quedé. ¿Tiene potestad de dónde? En la tierra. Todo se arregla acá. Todo se arregla acá. Los pecados, ¿dónde se arreglan? En la tierra. Mi relación con Dios, ¿dónde se arregla? En la tierra. Y con mi hermano, y con mi padre, y con mis amigos, y con mi esposa, y con mis hijos, ¿dónde se arreglan las cosas? Porque llega el día en que no estamos más. Llega el día en que terminaron nuestros días. Y si no arreglamos las cosas con mi hermano, con mi padre, con mis hijos, o con quien sea, podemos hacer mucho daño. Pero el Señor dice, acá en la tierra, yo perdono pecados. Amén. Si vinimos hoy con algo malo en nuestras vidas, si vinimos hoy con una carga en nuestro corazón, el Señor dice, es hoy. Hoy puedo perdonar tus pecados. Amén. No te vayas de acá con tu pecado sin confesar. Ahora, ¿por qué el Señor es el Hijo del Hombre? Porque nació como hombre. Porque vivió como hombre. Porque como hombre fue tentado en todo, pero no pecó. Porque murió por los hombres. Y porque le fue dada potestad. En el cielo, en la tierra. Hasta para perdonar pecados. Amén. Y me quedé con esto. En la tierra. Qué importante es solucionar las cosas acá, hermano, con todo. En el trabajo, con todo. Hay un problema, lo solucionemos acá. Lo solucionemos en la tierra. El Señor sabe que un día vamos a morir. ¿Cuánto de todo lo que está acá no va a morir algún día? ¿Cuánto? Todos vamos a morir. Pero si hay algo que solucionar, lo solucionemos ahora. No esperemos. No esperemos más, lo solucionamos. El Señor dijo, es ahora. Ahora te son perdonados los pecados. Ahora, una cosita. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate. 114 veces dice levántate en la Biblia. Levántate, toma tu lecho, agarra el pasado, agarra esa vida que tenías antes. Ya, sacala de acá, llévatela, tírala, o usala, no sé. Pero toma tu lecho y vete a tu casa. No podemos salir de acá como vinimos. Porque ese volverte a tu casa es empezar de nuevo, maestro. Ya está. ¿Tus pecados fueron perdonados? Listo. Levántate. Toma el pasado. Anda a tu casa y empieza de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. El Señor hoy nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y todos los días el Señor nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Amén. Todos los días el Señor nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es hermoso. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si hoy vinimos cargados con algo, el Señor dice, has sido perdonado. Toma tu lecho y anda a tu casa y empieza de nuevo. Amén. El Señor te regala una nueva oportunidad. Dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Le hemos dado gloria a Dios recién. Hemos cantado al Señor. Y escuchaba las palabras de Daniel. ¿Por qué le damos gloria a Dios? Porque mientras estamos acá, mientras un día el Señor nos perdonó nuestros pecados y estamos acá, también hay mucha gente afuera que está mal. Y que debemos darle gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero también podemos darle gloria a Dios por lo que va a hacer por los otros. Amén. A través de nosotros. Amén. ¿Usted quiere estar en la obra del Señor? ¿Usted quiere ser uno de esos que cargan a otros para que vayan a la presencia del Señor? Yo quiero.
yo quiero. Cuando el Señor me dijo, Dante, heme aquí, yo quiero, Señor. Yo quiero que otros caigan a tus pies, yo quiero. Un día, un 25 de diciembre, me llaman por teléfono. Necesito que vengas a verlo a mi papá. Fui al hospital. Tenía cáncer el Señor. Y le habían dado que no llegaba el 31 de diciembre. Y me dijo, decime dónde tengo que ir, Dan, y yo voy. Rubén me dicen, decime dónde tengo que ir, Rubén, yo voy. Me decía. Digo, a ningún lado tenés que ir. Tienes que entregar tu corazón a Cristo. Ese Señor le entregó el corazón a Jesús. Y vivió un año más. Y en ese año más estuvo sentado ahí. Murió, pero se fue con el Señor. Pero gloria a Dios por el oración. Gloria a Dios porque pudo entregar su corazón a Cristo. Un 25 de diciembre. Gloria a Dios por el Señor. Tenemos posibilidades de llevar las personas a los pies de Cristo. Solo es cuestión de cargarlo a veces. Y llevarlo, aunque la circunstancia parezca que no podemos llegar, no desmayemos. Sigamos, amén. Y termina la palabra diciendo, nunca me he visto tal cosa. Qué tremendo que el Señor sigue siendo el Señor, o cambió en algo. Y yo pensé, ¿cuánto hace que no vemos levantarse a un paralítico? ¿Cuánto hace? Y esto, yo quiero contarles algo que pasó en esta iglesia. Un día estábamos en plena alabanza con los niños y teníamos 2 chicos en silla de ruedas. El Jere y el Eder. Ese día estábamos cantando y estábamos cantando nadie como tú, Señor, y que hace las cosas que haces tú. Y yo pregunté, ¿quién cree que el Señor lo puede sanar? Los 2 levantaron la mano. Al sábado siguiente, yo estaba afinando la guitarra acá y se escuchó, profe, miren el Jere. Venía caminando por el pasillo. ¿Usted cree que el Señor no puede hacer cosas? El Señor sigue haciendo cosas, crea, tome la carga, llévelos a la presencia del Señor. ¿Cuánto hace que hasta nosotros mismos muchas veces quedamos paralizados? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo pasamos muchas veces paralizados por nuestras cosas o por nuestras malas decisiones? La gente del lugar de Capernaum no podía creer lo que estaba viendo. Pero el Señor es el Señor de los milagros. ¿Y qué te ofrece hoy el Señor? ¿Qué te ofrece hoy el Señor? ¿Perdón de pecado? ¿Restauración de vida? Y un nuevo comienzo con Él. Hasta acá, el lecho y la parálisis. Pero de acá para afuera, una nueva vida en el Señor. Una nueva oportunidad de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. No te vayas de aquí acostado en tu lecho viejo. Llévatelo de recuerdo, pero como testimonio del poder de Dios. Dice que una leyenda vieja dice que venía un cisne hermoso y bajó al lado de un río. Y estaba una grulla buscando caracoles. Y la grulla le dijo, ¿de dónde venís? Del cielo, le dijo. ¿Y qué hay en el cielo? Hay algo hermoso, le dijo. Hay calles de oro, hay un mar como de cristal, los muros son de piedras preciosas. Y la grulla le preguntó, ¿hay caracoles? No, dice, no hay caracoles. Quédate vos con tu cielo, yo sigo buscando caracoles. También nos va a pasar eso, hermanos. Mucha gente no va a querer ir a la presencia del Señor. Pero no hay que desmayar. Hay que seguir llevando a las personas a Cristo.
Amén. El Señor nos bendiga y el Señor nos dé hoy la posibilidad de seguir alcanzando personas para Cristo. Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios. Nueva vida en Cristo.